Todos los saludo con mucha alegría en este tercer domingo del tiempo ordinario. Y hoy la palabra de Dios nos muestra la vida pública, del ministerio de la vida pública de Jesús. Cuando se entera de que arrestaron a Juan Bautista, se va hacia el norte, hacia Galilea, y allá comienza su ministerio, su vida pública, con dos ejes fundamentales. El primero, la predicación del reino, y segundo, llamando a sus discípulos. A la luz de esto, hagamos 3 puntos para meditar. El primero, cuando Jesús va hacia el norte y comienza a predicar, el texto bíblico nos acerca a las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan cómo dice? ¿Cómo comienza predicando Jesús? ¿Cuáles son sus primeras palabras? Cosa que nos muestra el Evangelio de Marcos, capítulo 1, de los versículos 14 al 20. ¿Se acuerdan? ¿Cómo comienza? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y es interesante porque cuando nosotros vamos al texto bíblico, el término que utiliza el evangelista Marcos no es el concepto de cronos, porque de ahí viene en la traducción del griego al español, cronos, precisamente es tiempo. De ahí viene la palabra cronómetro, cronología, etc. ¿Por qué? Porque un cronómetro, el cronos, es el que va registrando el tiempo, los segundos, los minutos, las horas, etc. Sin embargo, el texto bíblico, Marcos, no utiliza el concepto de cronos, sino utiliza el texto, en el texto, el término kairos, jokairos, el tiempo. Y es cuando nosotros vamos a la definición de kairos, del concepto del griego, se traduce como el tiempo, pero el tiempo de Dios. Y es interesante porque entonces el que se cumple no es el cronos de la historia humana, no es tu tiempo, mi tiempo o el tiempo que lo podemos medir. No, es el tiempo de Dios que se manifiesta. ¿Hasta aquí vamos bien? Y esto nos puede generar una reflexión, pero a la vez un problema en nuestro interior. ¿Por qué? Porque generalmente queremos que Dios entre en nuestro cronos y realice los milagros o irrumpa en nuestro cronos para actuar. Pero cuando no vemos realizado el milagro, la acción en nuestro tiempo, viene un conflicto. Y es que hoy el texto es interesante porque no habla del cronos o del tiempo histórico, el tiempo, nuestro tiempo, sino el concepto va más allá y es más profundo. Viene el kairos, es decir, su tiempo, el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien o no? Por eso entramos en conflicto. Cuando le decimos, oye Dios, y queremos negociar, concédeme este milagro, realízame esto, que mi mamá se sane, que mi papá se cure, o este problema ayúdame a resolverlo. Y lo quiero así, porque quiero que Dios entre en mi tiempo. Y no es que Dios entre en mi tiempo, es que en su tiempo. ¿Me expliqué? No en nuestro cronos, sino nosotros entrar en el kairos, en el tiempo de Dios. ¿Me expliqué o no? Y ante esto tendríamos que reflexionar. Tú y yo hemos entrado en este conflicto. ¿Queremos que Dios nos resuelva?
queremos que Dios venga y al instante que negociar si te prendo una veladora, te hago una manda, te realizo esto, te hago un intercambio. Y la verdad es que no, sino que estamos llamados a entrar en su tiempo. Y les pongo un ejemplo. Miren, si nos vamos a la historia de la salvación, cuando el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto, viene Moisés, los saca de la esclavitud, atraviesan el Mar Rojo y los lleva al desierto. Si en línea recta, desde que atraviesan el Mar Rojo hasta la tierra prometida, nosotros trazamos una línea, si el pueblo de Israel hubiese seguido esa línea recta para llegar a la tierra prometida, pues en un par de meses, caminando, acampando, 3, 4 meses, hubiesen llegado a la tierra prometida. Pero no. Es curioso, es interesante y sorprendente cuando la palabra de Dios, la historia de la salvación, vemos cuánto tiempo se tardan. 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y es que no es el tiempo del Cronos, sino el tiempo de Dios, el Kairos. ¿Qué hubiese sucedido? Pues a lo mejor tomarían la tierra prometida, pero no hubiese un tiempo pedagógico, un tiempo de enseñanza, un tiempo de aprendizaje, un tiempo reservado para reflexionar, para meditar, para entrar, para un tiempo de examen introspectivo, un tiempo de preparación. Y es que el pueblo de Israel no es que Dios entrara en el Cronos, sino que el pueblo de Israel debía entrar en el Kairos, en el tiempo de Dios. ¿Me expliqué o no? Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que Dios entre en nuestro tiempo. Nos cuesta trabajo meditar y reflexionar. Necesitamos entrar en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ese es lo primero a meditar. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Quizá Dios me esté llamando en este momento. ¿Por qué no me llamó hace 10 años o hace 20 o hace 30 años? Pues porque a lo mejor no era mi tiempo. Hoy es mi tiempo, hoy es el tiempo, se ha cumplido el tiempo se ha cumplido, el Kairos de Dios se ha cumplido. ¿Quedó? ¿Qué es lo que segundo que expresa Jesús? Lo primero es esto: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Eso es lo primero que dice. ¿Qué es lo segundo que expresa Jesús? Toc, toc, toc. Ahí están. No me espanten. El texto dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Es lo segundo que expresa. Conviértanse y crean. Y esto es lo segundo. Y es interesante porque también, si nos vamos al texto original, en griego, el evangelista utiliza esta terminología y dice en griego metanoia. Cuando utiliza para expresar conviértanse, en griego dice metanoia. Y metanoia, traducido del griego, es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, una transformación de la mente. Y eso es lo que quiere el Señor.
¿De qué me serviría cambiar exteriormente si no cambio interiormente? ¿De qué me sirve arreglarme como cuando alguien va a una fiesta y se pone corbata, saco, traje, zapatos de charol, harto limón, o las mujeres de chongo parado, pestaña alzada, tacón de aguja? ¿Y de qué serviría un cambio exterior si no hay un cambio? Si sigo siendo el mismo soberbio, engreído y petulante de siempre, solo que ahora uso zapatos de charol. ¿Me expliqué? Fíjense, hace rato, para explicarle a los niños y poder ejemplificar con ellos qué es una conversión, les hablaba yo de los girasoles. ¿Sí conocen los girasoles? ¿Sí los han visto? Ok. Quienes hemos tenido la experiencia de vivir en un pueblo, ustedes me ven joven y todo, pero no. ¿Qué? Ya tengo 50 años de edad. Y cuando yo tendría unos años, pequeñito, toda esta zona, yo vengo de ahí de Catepec, de un pueblillo que se llama Venta de Carpio. Y antes no existía todo esto que se llaman los héroes, ni la Guadalupana, ni las Américas, nada de eso. Todo eran terrenos baldíos. Y solían dar y crecían muchos girasoles. Y cuando uno ve algún documental o en internet sobre los girasoles, es curioso. Todos los girasoles están mirando hacia el este. Busca en internet y verás. Curioso. ¿Por qué? Porque los girasoles, como todas las plantas, obtienen su energía del sol para realizar lo que se llama la fotosíntesis. Y cuando van creciendo, sus hojas, la flor, que en realidad son muchas flores en una flor, están mirando hacia abajo en las mañanas. Pero cuando se pone el sol, cuando sale el sol, y sale el sol del este, y empieza a salir el sol, la flor del girasol se levanta hacia el sol. Y cuando un girasol es joven, el girasol va siguiendo la trayectoria del sol. Y es interesante. Y les decía yo hace rato a los niños, y hoy te lo trato de explicar, la conversión es esa, que dirige la mirada hacia la luz, hacia la energía. Entendiéndolo de esta manera, muchas veces tú y yo, nuestra mirada está dirigida a una sarta, perdónenme la expresión, de estupideces, como el dinero, el poder, el placer, el tener. Y ahí está mi mirada, solo en las cosas materiales, solo en el placer, solo en el tener, en el poder, y centro toda mi mirada, toda mi energía en eso. La conversión es elevar la mirada y dirigirla hacia la luz, como lo hacen los girasoles. ¿Me estoy dando a entender? Y van siguiendo los más jóvenes esa trayectoria del sol, porque del sol obtienen su energía. Quizá por eso mi vida no tiene un equilibrio. ¿Por qué? Porque mi mirada la he dirigido a algo o hacia alguien que no es Dios. Y no está mal estar casado o tener hijos o querer tener una casa, un coche, un bien, no está mal. Pero si mi mirada, si la conversión, si la metanoia no la dirijo hacia Él, mi vida tal vez ahora podrás comprender por qué no tengo un equilibrio emocional, por qué no estoy bien en mi vida matrimonial, por qué mi familia está mal y se está desintegrando. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de mentalidad.
porque no existe una mirada dirigida hacia Jesucristo, que sería la luz, que sería algo así como el sol que ilumina nuestra vida y nuestra existencia. ¿Quedó clarísimo? La conversión es eso, elevar la mirada y dirigirla hacia Dios. Por lo tanto, conectándolo ya, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean. ¿A qué nos llama el Señor? A dirigir la mirada, a cambiar de mentalidad, a cambiarlo en lo interno para hacer un reflejo en lo externo. Mi mirada se dirige a Dios. En Él encuentro fortaleza y vida. ¿Quedó claro? Y tercer punto. Dice el texto por ahí, por los versículos 16, 17, más o menos, hacia el 20, que Jesús estaba caminando por la orilla del lago de Galilea. ¿Hasta aquí vamos bien? Resulta que se encontró con dos hermanos, Simón y su hermano Andrés. Pasó por sus vidas, por esos pescadores, y les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y más adelante se encontró con otros dos hermanos, Santiago y Juan, que estaban, ¿qué haciendo? Remendando sus redes. Y les dijo: síganme. El texto, fíjense, es interesante, porque el énfasis del evangelista no es querer mostrar que Jesús va pasando, porque es interesante, porque pudiéramos pensar hoy y reflexionar que el texto nos habla de la vocación, y así es. Efectivamente, la vocación viene del latín vocare, que quiere decir llamado. Jesús va pasando en sus vidas y ¿qué hace? Los llama: síganme. Lo sorprendente y lo que quiere enfatizar el texto bíblico hoy no es sobre la vocación o sobre el llamado de Jesús, porque Jesús sigue llamando, una y otra vez sigue pasando y nos sigue llamando. Más bien, el énfasis está en la respuesta, porque el texto dice que Jesús iba caminando y les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dice el evangelista, ellos inmediatamente lo dejaron todo y lo siguieron. Y esto es muy fuerte, porque fíjense, Jesús a lo largo de 2000 años sigue pasando en nuestra vida, en nuestra existencia, una y otra vez. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 50 años. Y a lo largo de mis 50 años yo meditando, sí, el Señor ha pasado una y otra vez y otra vez y sigue pasando. Esa es la vocación, el llamado. Pero el problema no es la vocación, no es el llamado, no es que Jesús pase. Porque sigue pasando y me sigue llamando a través de una lectura, a través de una predicación, puede ser que a través de un canto o a través de la misma misa, puede ser que me llame a través de una enfermedad o de un problema o de un asalto o de la muerte de un ser querido. Él pasa y me llama y me dice: sígueme. El problema más bien es la respuesta. Tal vez mi respuesta ha sido mediocre, ha sido a medias, ha sido postergarlo, mañana, después, al rato, luego, cuando tenga tiempo. Hoy, el texto cuando dice inmediatamente lo dejaron todo y lo siguieron, más adelante dice inmediatamente dejaron a su padre y a los trabajadores y lo siguieron. Este es el punto central, el punto medular, el punto neurálgico de la llamada de Jesús. ¿Qué cosa?
La respuesta. La respuesta. El Señor hoy te llama y me llama a mí una vez más. ¿Cuál será tu respuesta? Les decía yo unos semanas o meses atrás, no recuerdo bien, aquella frase de San Agustín, ¿se acuerdan? Hasta en latín se los comentaba yo. ¿Se acuerdan qué decía? Timeo Jesum transeuntem et non redeuntem, que se traduce como: tengo miedo que Jesús pase y no regrese. Va pasando una y otra vez en mi vida. Y si yo lo dejo para después, mañana, o mi respuesta es mediocre o es negativa, un día será que dejará de pasar. Un día voy a morir. Y cuando llegue la muerte, un muerto ya no puede arrepentirse. Un muerto ya no puede convertirse. Para un muerto solamente le llevamos flores, rezos, oraciones, y si me siento con un poquito de dinero, le levanto una lápida o le compro un nicho en un lugar bonito. No más. Ahorita que estoy vivo, el Señor pasa en mi vida. ¿Cómo es mi respuesta? Le respondo, lo sigo. Y esa es la enseñanza hoy del Evangelio. Así es que hoy hagamos pues esta reflexión a la luz de estos tres momentos. El primero, el tiempo se ha cumplido. Es decir, nos llama a entrar al Kairos. El tiempo de Dios es perfecto. 1. 2. Conviértanse y crean. Mi mirada entonces tiene que dirigirse a Él, que me dará equilibrio en mi vida. Y tercero, el Señor va pasando. ¿Qué tengo que hacer? Responderle favorablemente. Así es que el Señor el día de hoy envíe su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y nos ayude a estar atentos al tiempo, a su tiempo que se ha cumplido. Y tal vez antes no era mi tiempo porque no era el tiempo de Dios. Hoy sí, y estás aquí y lo estás escuchando. El Señor te está llamando. ¿Qué me pide? Convertirme e ir detrás de Él respondiendo favorablemente. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida y nuestra mente, nuestro corazón, para comprender la palabra y ponerla en práctica. Y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea.